Tardes a todos y a todas. Vamos a empezar la tutoría número 6, creo que es, de nuestra asignatura de Economía, Fundamentos Microeconómicos o Microeconomía, como nos gusta decirle, y vamos a seguir viendo el tema de la elasticidad, ¿vale? Vamos a un momentito que yo vea que no tenga ninguna persona esperando. Aquí, perfecto. Vamos a compartir pantalla y empezamos ya a funcionar. Vamos a empezar un poquito más atrás de donde nosotros lo dejamos, para que el tema de la elasticidad lo podamos ubicar bien y no tengamos ningún problema, ¿vale? Recordad que nosotros estuvimos hablando en el tema de la elasticidad, que era un elemento que nosotros podíamos utilizar para tomar decisiones, ¿vale? Esas decisiones eran algo así como, si sube el precio y por tanto se recorta la cantidad de gente que demanda lo que sea, me interesa más que bajar el precio y que haya más gente que compre lo que sea. ¿Se va entendiendo o no? Entonces, para ese tipo de cuestiones, que puedes decir, bueno, pues haz las cuentas. Hay veces que las cuentas son bastante complicadas, entonces se utilizan mecanismos como, por ejemplo, la elasticidad, ¿vale? Y eso es lo que nosotros estuvimos viendo. Entonces, lo importante, y seguramente nos van a caer preguntas y nos van a caer ejercicios, y además lo tenéis en otros exámenes de otros años, es ver cómo se halla, cómo se calcula el tema de la elasticidad, ¿vale? En el tema de la elasticidad, bueno, la definición, estoy yendo para atrás, ¿vale? Voy un poquito más rápido la primera parte y empezamos ya a integrar elementos más, un poquito más complejos, ¿vale? La elasticidad precio de la demanda, que es la que estamos nosotros viendo ahora, es el cociente. Recordad que el cociente siempre es una división, ¿vale? Una relación establecida en términos de división entre el cambio porcentual de la cantidad demandada y el cambio porcentual del precio. Es evidente que cuando hay una variación de precio hay también una variación de cantidad, ¿vale? Y lo que se está relativizando aquí es la relación de el peso de porcentaje de la cantidad que nosotros trabajamos con lo que vale esa cantidad, que es el porcentaje o en relación al porcentaje de la variación de ese precio. Y para ello nosotros utilizamos este tipo de fórmula que os decía. Cuando estuvimos estudiando microeconomía, el concepto a un lado, las fórmulas a otro y algún ejercicio práctico aplicado a otro, y con eso tenemos ya toda la foto de lo que nosotros sabemos que nos van a preguntar. De alguna manera nos lo van a preguntar. Entonces, como es una relación entre dos porcentajes, uno es el porcentaje de variación de la cantidad de demanda y otro el porcentaje de variación del precio, pues nosotros utilizamos esta fórmula. ¿Cómo hallamos el porcentaje de variación de la cantidad demandada? Pues de la siguiente manera: variación de la cantidad demandada partido la cantidad demandada inicial. Recordad que siempre hay un punto inicial y una segunda cifra que es la final, ¿vale? Como es un porcentaje, en economía siempre lo que vamos a utilizar es el por cien para convertirlo en porcentaje, ¿vale? Como ahora nos vamos a la variación de precio, pues lo mismo, es variación del precio, lo que haya variado, partido el precio inicial y todo ello por 100. Entonces nos va a dar un porcentaje, una variación de estimado en términos de porcentaje, ¿vale? Esto es un dibujito de lo que ya sabemos que es los cambios. Fijaros que estos son áreas. Si os dais cuenta, lo que nosotros estamos estimando es si nos interesa o no nos interesa esta área, ¿vale? En relación a la primera, que fue del punto A, ¿vale? Dadas estas cantidades, fijaros, nosotros estamos en una situación de partida A que tiene una cantidad de 10 y un precio de 200, y una situación final B, ¿vale? Que tiene de 9,9, y lo que tenemos aquí es el precio que ha subido a 2,10. Si os dais cuenta, en toda curva de demanda, a más sube el precio, más se retrae la cantidad como norma, ¿vale? En todo lo que son los comportamientos de curvas de demanda, ¿vale? Si nosotros aplicamos lo que hemos dicho, bueno, pues variación porcentual de la cantidad demandada. ¿Cómo varía la cantidad? Pues la cantidad pasa de 10 a 9,9, si es menos 0,1, ¿vale? Y partida, la cantidad, decíamos inicial, la cantidad inicial era esta cantidad, que es 10, ¿vale? En el precio, pues bueno, hacemos la cuenta, 0,1 partido 10 es menos 1,01, ¿vale? Menos 0,01, que si lo multiplicamos por 100, que era la parte que nosotros hacíamos, lo convertimos en un porcentaje y nos dice que ha variado en menos un 1%. Evidentemente es menos 1% porque se ha contraído, ¿vale? Si nosotros hacemos lo mismo con el precio, pues igual, el precio que le ha pasado, o el precio cuánto varía, variación del precio. El precio lo teníamos en 200 y pasa a 210. ¿Cuánto varía? En 10. Bueno, pues ponemos arriba de la fórmula 10. ¿Y el precio inicial cuál era? 200, ¿no? Lo tenemos aquí, precio 200 y después pasa a 210. Si hacemos las cuentas es menos 0,05, que si lo pasamos a porcentaje, lo multiplicamos por 100, nos sale que el precio ha variado un 5%. Es algo así como cuando nosotros subimos un 5%,
el precio, se contrae en un 1% la cantidad que la gente demanda, porque estamos en la curva de demanda. Así se interpretaría, ¿vale? Todo esto lo estuvimos explicando ayer, por eso voy un poquito más rápido. Vale. Eso no es la elasticidad en sí. La elasticidad es la relación que se establecen en esos dos porcentajes. Técnicamente, cuando yo ya he traducido esos dos porcentajes, en verdad ya estamos viendo la relación que se está produciendo, ¿vale? Pero la elasticidad precio de la demanda es esta fórmula. Es la variación porcentual de la cantidad demandada partida de la variación porcentual del precio. ¿Tengo la variación porcentual de la cantidad demandada? Sí, de la cantidad la tengo. Era un 1%. Fijaros, aquí ya no ponemos ni más ni menos, sino solamente en cuánto el porcentaje varía, no en el sentido, no hay un positivo y un negativo. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta cuando hagáis las operaciones, ¿vale? ¿En cuánto varía? Da igual que sea en más o en menos, sino en verdad varía un 1%, en este caso hacia abajo, pues vale, pero un 1%. ¿Vale? Y ponemos un 1%. ¿Y cuál es la variación porcentual del precio? Pues fue un 5%, según lo hemos calculado. Bueno, pues nos sale 1 partido 5, nos sale 0,2. ¿Qué significa ese 0,2? Bueno, pues 0,2 nos va a dar una cifra que siempre se va a interpretar en la elasticidad en torno al número 1. De tal manera que cuando nos sale 1, significa que la demanda de la elasticidad es unitaria. ¿Vale? Elasticidad de precio-demanda es igual a 1, es unitaria. Lo mismo da lo mismo un precio que otro, una cantidad que otra, porque estamos en una situación donde no va a haber variaciones, ¿vale? Pero si da por debajo de 1, por ejemplo 0,5, ¿vale? Como es el caso que nosotros hemos calculado aquí, es 0,2, ¿vale? A esta la llamaremos demanda inelástica, no es elástica, es inelástica, está por debajo, ¿vale? Porque está por debajo de 1. Y cuando sea superior a 1, nos va a dar caso, si os dais cuenta cómo esta curva es muy vertical, ¿vale? Si os dais cuenta en el ejemplo que os han puesto, en la figura 5.1 también es muy vertical, ¿vale? Aquí va a dar una inelasticidad porque el comportamiento de esta área es diferente del de este, pero fijaros cuando es así, muy tumbada la curva, pues lo más normal es que te salga por encima de 1 las cantidades, tú aplicas la formulita, ¿vale? Entonces se habla de demanda elástica, ¿vale? Ahora iremos viendo cómo eso lo podemos interpretar, pero ya sabemos calcular la demanda elástica, ¿vale? Hay otro procedimiento, que sería el porcentaje de variación de X o el método del punto medio. ¿Vale? Que es muy sencillo. En verdad, se supone que vamos a calcular lo mismo, pero lo vamos a hacer con porcentaje, ¿vale? Y lo vamos a hacer exactamente igual. El método del punto B nos sustituye la definición habitual de la variación porcentual de una variable X por una definición ligeramente distinta. ¿Cómo sería? Porcentaje de variación de X y el valor de X, ¿vale? En este caso, vamos a trabajar, dice aquí, el porcentaje de variación de X es la variación de X partido el valor medio de X. Y lo vamos a hacer por si nos va a dar un porcentaje, ¿vale? Valor medio de X, que es este valor que no tendríamos aquí. La variación de X siempre sabemos cuál va a ser. Pero el valor medio de X, ¿cómo se calcula? Pues valor inicial de X más el valor final de X, da igual que sea un precio o una cantidad, vamos a aplicar de la misma manera, ¿vale? Partido de 2. En verdad lo que te da es un valor medio. ¿Vale? Es una regla matemática muy básica. Y la sustituiríamos aquí abajo. De tal manera que si nosotros tenemos esta situación, si os dais cuenta, situación A, si fuese un eje de abscisa y coordenada, pues tendríamos que a un precio de 0,90 la cantidad demandada es 1.100. Pero cuando el precio sube, la cantidad, como es demanda, recordáis, se va a retraer. ¿Vale? Y pasa de 1.100 a 900. Si nosotros aplicamos esto, ¿vale? Y empezamos por el porcentaje de variación de la cantidad demandada, primero lo que miramos es la cantidad demandada. ¿Cuánto variación de X? Variación de la cantidad, pues pasa de 1.100 a 900, es menos 200. Esa es la variación que ha habido. Partido el valor medio. El valor medio decíamos que era valor inicial más valor final partido de 2. Bueno, pues valor inicial es 1.100, valor final 900 y todo lo dividiremos entre 2. Y al final siempre lo vamos a multiplicar por 100. Recordad que estamos utilizando la fórmula que está aquí arriba. ¿Vale? Si nosotros hacemos los cálculos, nos sale un menos 20%. Aquí sí sale negativo en este procedimiento que estamos utilizando, ¿vale? Si lo hacemos por el porcentaje de variación del precio, es igual. ¿Cuánto varía el precio? Pues de 0,90 va a 110, es decir, es 0,20. ¿Cuál es el valor medio del precio? 0, el inicial más el final partido por 2. 0,90 más 1,10 partido de 2. Y todo lo multiplicaremos por 100.
De tal manera que si resolvemos la operación y no nos equivocamos en las cuentas, nos debería de dar 20%. Así, a ojo de buen cubero, ya sabéis que es unitaria. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque os han dado en el numerador y el denominador de esa división que nosotros hacemos la misma cantidad. Por tanto, te va a dar al final 1, ¿vale? Aquí lo tenéis, el porcentaje de variación de la cantidad demandada. Recordad que siempre se calcula así la elasticidad. Pues el porcentaje de variación del precio es 20 partido de 20 es 1. ¿Por qué nos han dado dos procedimientos? Bueno, pues con esos dos procedimientos podemos hasta hacer la regla de dos maneras distintas y comprobar si lo que nosotros estamos haciendo nos sale la misma cuenta. Si no, es que nos estamos equivocando en algo. ¿Vale? Con esos procedimientos, al que le parezca más fácil uno o más fácil el otro, lo puede utilizar. O si no hacen una pregunta teórica, oye, cuando utilizamos el porcentaje de variación, ¿es lo mismo que la fórmula de variación de...? Pues ya tenéis que decir que sí, que evidentemente va a dar exactamente lo mismo. ¿Vale? En este caso lo tenemos aquí, ¿vale? 20 partido de 20 nos da 1, porque es la misma cantidad. Algo así sería, si todo lo que hemos hecho, ¿vale? En este punto medio para calcular elasticidades, en verdad hemos hecho toda esta pedazo de operación. Hemos hallado la parte de arriba, este 20% lo hemos hallado cuando hemos calculado la variación de la cantidad y el punto medio de la media de la cantidad. ¿Vale? Y aquí la variación del precio y el punto medio del precio, tal y como hemos aplicado antes. Todo esto lo hemos hecho ya. De manera que lo que nos da aquí arriba se divide por lo que nos va a dar aquí abajo y nos va a salir siempre o 1 o por abajo de 1 o por encima de 1. ¿Vale? Y ahí lo vamos a interpretar nosotros. Vale. Bueno, la demanda, que es lo que estamos trabajando, es perfectamente inelástica o rígida, que es un concepto que vamos a introducir nuevo, cuando la cantidad demandada no responde en absoluto a variaciones del precio. Más Evaristo, ¿cómo puede ser que por más que varíe un precio, la cantidad no responde a esa variación de precio? Porque es perfectamente inelástica o rígida. Y ahora vamos a ver la representación. En este caso, la curva de demanda es una línea vertical. Ahora la veremos. La demanda es perfectamente elástica, el caso contrario, ¿vale? Cuando cualquier aumento del precio hace que la cantidad demandada se haga cero. Cuidado con estas definiciones, porque aquí os pueden poner preguntas tipo T y liarnos, ¿vale? Recordad que la perfectamente inelástica o rígida es cuando la cantidad demandada no responde a las variaciones de precio. Y esta es que cuando la cantidad demandada, cuando hay un aumento de precio, cualquier variación en el precio, la cantidad va a cero, siempre es cero. Cuando la demanda es perfectamente elástica, la curva de demanda es una recta horizontal. La demanda es elástica cuando la elasticidad, precio, y bueno, esto es lo mismo como he dicho antes, es mayor que 1, inelástica cuando es menor que 1, y la elasticidad unitaria, lo hemos explicado antes, es cuando coincide con el valor 1, que es muchas veces, ¿vale? Seguramente os pondrán ejemplos. Mira, esta figura, que es la 5.2, tenemos dos casos de elasticidad extrema, ¿vale? En este caso, la opción A sería una perfectamente inelástica. Decíamos que era una línea que caía en vertical. ¿Vale? Aquí, por más que tú varíes el precio, si os dais cuenta, aquí no hay variación de cantidad, porque la cantidad, da igual lo que tú hagas, siempre va a ser una. ¿Vale? No, en este juego, en estas reglas, no hay cambio o variación. Mientras que en esta otra curva es el ejemplo opuesto contrario, de rigidez. Es decir, una demanda perfectamente elástica es que da igual el precio, si os dais cuenta, la cantidad, aquí no hay cantidad. ¿Vale? La cantidad siempre sería cero. No hay juego de cantidades. ¿Y cómo se representa eso? Porque la curva nunca toque un referente, ¿vale? Que esté por aquí abajo, ¿vale? Entonces, el precio, si os dais cuenta, no varía en este caso la cantidad, porque la tendencia a la cantidad es la que hemos explicado, ¿vale? Bueno, son ejemplos que normalmente no van a poner ejercicios, seguramente os pueden poner preguntas tipo T para intentar ver si conocéis el concepto, lo estáis entendiendo, ¿vale? Yo creo que no hay los tipos T de este tema, hay cosas, hay preguntas de estas, sí. De este tipo, claro, es que para ver si tú el concepto lo estás manejando, no tienes que hacer un ejercicio, pero o sabes lo que es o no lo puedes responder bien, ¿vale? Bueno, vamos a seguir trabajando. Vamos viendo la interpretación de la elasticidad, precio de la demanda. Bueno, y vamos viendo conceptos. Por ejemplo, concepto de ingreso total, que también os aparece en el libro, ¿vale? Es el valor total de las ventas de un bien y servicio, es igual al precio multiplicado por la cantidad. Esto se entiende, ¿no? Es decir, las ventas o el ingreso total es todo lo que yo vendo. Todo lo que yo vendo son mis ingresos. ¿Y cuáles son mis ingresos? Pues tantos productos por lo que valen, tal cantidad por tal precio, ¿se va viendo o no? Es igual a todos mis ingresos.
Eso serían los ingresos totales, que es muy sencillo, ¿vale? ¿Cómo se calcula? Bueno, pues en verdad lo que acabamos de decir. Todo el precio de una cosa por la cantidad vendida de esos bienes. Si vendo 10 bolígrafos a 1 euro, pues el precio, 1 euro por 10, pues 10 euros ganado. Ya está, no hay más. ¿Vale? Precio por la cantidad vendida. Y eso me da el ingreso total, que tiene que ver con todo la cantidad y precio de las ventas. ¿Vale? Vamos a seguir trabajando conceptos que en verdad ya los tenemos más o menos mueblados. Pues ya sabemos calcular la elasticidad y ahora lo que vamos a aplicar algunas cositas más. Por ejemplo, salvo en los casos infrecuentes de bienes con demanda perfectamente elástica o perfectamente inelástica, que son esos dos puntos radicales que nosotros hemos explicado, salvo en esa excepción, ¿vale? Cuando un vendedor aumenta el precio de un bien, se producen dos efectos contrapuestos. ¿Vale? Si yo aumento el bien, el precio de lo que yo estoy vendiendo, puede ocurrir el efecto precio, que sería el primer fenómeno. Tras el aumento del precio, cada unidad vendida se vende a un precio más alto, lo que hace aumentar el ingreso. Se llama efecto precio, ¿vale? Cuando hacemos el efecto cantidad tras el aumento de precio, que se venden menos unidades, lo que hace disminuir el ingreso. Recordad que aquí al final siempre se va a multiplicar precio por cantidad. Si tú varías ese precio, hemos empezado el tema así. ¿Qué ocurre cuando yo varío el precio de algo? Sabiendo que se va a contraer la demanda. Vais viendo, ¿no? Pues este tipo de cosas son o el efecto precio o el efecto cantidad, ¿vale? Cuando predomina el efecto precio, tú vas a ganar, ¿vale? Y cuando predomina el efecto cantidad, muy probablemente tú vas a perder, porque vas a ver disminuidos tus ingresos. La elasticidad, precio de la demanda, indica cómo varía el ingreso total cuando varía el precio, que es como hemos empezado el tema. Su valor determina cuál de los dos efectos, el efecto precio o el efecto cantidad, es predominante. En concreto, vamos a ir viendo, ¿vale? Si la demanda de un bien tiene elasticidad unitaria, o sea, da 1, pues aquí en verdad ya sabemos que no va a pasar nada, ¿no? La elasticidad precio de la demanda es igual a 1, un aumento del precio no modifica el ingreso total. En este caso, el efecto cantidad y el efecto precio se compensan exactamente. Ya os decía, cuando da uno da lo mismo una situación que otra, porque para el que recibe el dinero está recibiendo lo mismo, la misma regla de juego, todo exactamente igual, ¿vale? Se compensa, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si la demanda de un bien es inelástica? Recordad, daba por debajo de 1, ¿vale? La elasticidad de precio de demanda es menor que 1. Un aumento del precio aumenta el ingreso total. En este caso, el efecto precio predomina sobre el efecto cantidad. Cuando la demanda es inelástica, por eso tenéis que interpretar al revés. Por debajo de 1 y dice, es malo, es peor, es menos. No, aquí gana. Porque estaría el primer factor, que es el efecto precio. Si hiciésemos las cuentas de ese precio por la cantidad vendida, ¿vale? Nos vamos a dar cuenta de que estás ganando más dinero. Vamos a poner un ejemplo gráfico, ¿vale? Si nosotros nos vamos a los tres ejemplos que hemos visto antes, para que vosotros los tengáis claros, ¿vale? Esta figura primera, de la figura B, era una figura, vamos a ponerla aquí toda grande, para que la veamos todavía mejor, ¿vale? Esta B, ahí dejarme verlo, es una demanda inelástica, recordad porque da por debajo del 1, ¿vale? Si os dais cuenta, la variación de cantidad a variación de precio es una alta variación de precio y una baja disminución por esta tendencia de la curva de cantidad. Este área, ¿vais viendo o no? Va a ser mucho mayor que este otro área. Es decir, conforme vamos subiendo los precios, se contrae poco la cantidad en relación a la subida del precio y a mí me renta económicamente. ¿Se va entendiendo o no? Esto significa que es inelástica, ¿vale? Y nos lo va a dar ese dato, ¿vale? Si nosotros seguimos trabajando el tema, ¿eh? Si la demanda de un bien es elástica, recordad elástica que daba por encima de 1, ¿vale? Daba 2 o 1, y pico, lo que sea, un aumento del precio reduce el ingreso total. ¿Por qué? Porque en este caso el efecto cantidad predomina y aquí lo vamos a ver más claro. Si nos vamos al ejemplo de antes, que lo tenemos también ya aquí un poquito trastocado, ¿vale? Esta demanda es elástica, esta que tenemos aquí, la C. ¿Vale? Es decir, da un valor 2, o sea, muy claramente inelástica. Si os dais cuenta, está muy tumbada. Significa que a nada que aumentemos el precio, se pega un salto grandote en la cantidad, se contrae mucha cantidad. Este área B va a ser más pequeña que este área A.
Cuando hagamos las cuentas de los ingresos totales, nos vamos a dar cuenta que los ingresos totales son mayores en A que en B. ¿Se entiende? Para esto nos sirve la elasticidad, ¿vale? Para saber en qué posición, si nos interesa o no bajar o subir un precio, ¿vale? O si nos quedamos igual, pues si nos quedamos igual, voy a ver cómo juego con esa subida del precio, porque a lo mejor me interesa o me interesa bajarlo, sabiendo que es la misma regla, ¿vale? Por otro tipo de fenómeno, otro tipo de factores que no se están teniendo aquí en cuenta. ¿Siempre son 2 o 0,5? No, por ejemplo, en el ejemplo que nosotros hemos puesto, creo que nos ha salido 0,2, ¿vale? Puede salirte 1,7, ¿vale? Pues más que 1. Vale, vale. O sea, todo lo que sea por debajo de 1, nosotros lo vamos 0,9, ya lo vamos a intentar interpretar en elástica y por tanto tiene beneficio económico, ¿vale? Y todo lo que sea por encima del 1, vamos a hablar de elasticidad y a partir de ahí vamos a decir que no tiene esa subida de precios, te perjudica desde el punto de vista de las ventas, ¿vale? Lo tenemos, ¿no? Ya se ve un poquito más claro. Vale. Vamos a seguir avanzando. La interpretación, bueno, aquí lo tenéis. Si os dais cuenta, yo no he hablado de áreas, he estado hablando de áreas, pero en el propio libro también os va a hablar, os va a dibujar esas áreas, ¿no? Aquí tenéis una referencia, ¿vale? Y con la variación, por ejemplo, en este caso, el aumento de precios, etcétera, etcétera. Estas unitarias, os han puesto un ejemplo de unitaria, ¿vale? Si os dais cuenta, tanto varía en un lado como en otro, daría valor 1 más o menos. Si hiciésemos la cuenta, yo que estoy mirándola así de lejos, pero más o menos, si os dais cuenta, 1,109 y aquí es 1,109. O sea, te va a dar la división, al final te va a dar 1 de alguna manera, ¿vale? Estamos hablando de que este área es la misma que este, por tanto, tanto influye el factor precio como influye el factor cantidad, ¿vale? Con lo cual, con eso podemos hacer muchísimas cosas. Vale, vamos a seguir hablando un poquito más. También tenéis la elasticidad precio de la oferta, ¿vale? Que es una medida de la sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien y servicio, de un bien a su precio. Es el cociente igual una división entre la variación porcentual de una cantidad ofrecida y la variación porcentual del precio a medida que nos movemos a lo largo de la curva de, ya no de demanda, de oferta, ¿vale? Pero si os dais cuenta, yo no voy a entrar aquí, es lo mismo. Es decir, ¿cómo calculo el porcentaje de variación de la cantidad ofrecida y el porcentaje de variación del precio? Pues con las mismas reglas de los dos mecanismos que nosotros hemos estado estudiando, ¿vale? Lo que pasa es que lo estamos estudiando en la curva o a lo largo de la curva de oferta, pero el comportamiento es exactamente lo mismo, ¿vale? En este caso, la oferta también podemos encontrar, bueno, que sea unitaria, elástica, inelástica o perfectamente inelástica, perfectamente elástica. También nos lo aprendemos, ¿vale? Entonces, antes de explicaros un poco más, yo os recomiendo que cerréis todo el tema de la elasticidad con esta tabla, que es la 5.3, ¿vale? Esta os la tenéis que aprender. Si tuviese que hacer una chuleta, que no la vais a hacer porque no hace falta, sería esta, ¿vale? Este es el resumen de todo lo que estamos explicando, ¿vale? Empezamos, elasticidad precio de la demanda. Ya sabemos cuál es la fórmula, es la variación de la cantidad a partir de la variación del precio, ¿vale? Quitando el signo menos, aquí ya lo ponen muy clarito, ¿vale? Y aquí lo tenemos, ¿vale? Cuando es cero, la cantidad es perfectamente inelástica, ¿vale? Cuando tiende al infinito es perfectamente elástica. Y aquí tenéis las dos definiciones, un poquito más explicadas, de lo que nosotros hemos dado. Cuando es 1 es elasticidad unitaria, cuando está entre 0 y 1 es inelástica y por tanto aumenta el ingreso total y prevalece el factor precio. Recordáis aquello, ¿vale? Cuando es mayor que entre 1 y más que 1 hasta donde llegue, ¿vale? Se habla de elástica y entonces hablamos que cualquier aumento del precio reduce el ingreso total, perjudica, no interesaría ese aumento del precio, ¿vale? También estaría la elasticidad precio cruzada de la demanda. Si lo queréis podéis verlo también. Aquí tenéis las diferentes posibilidades en negativa y positiva. Elasticidad, renta de la demanda. Cuidado con todos estos términos porque la idea sería que los fueseis articulando y porque os pueden poner preguntas. Y elasticidad, precio de la oferta, que son estas que nosotros hemos contado. Si os dais cuenta, siempre son las mismas fórmulas, ¿vale? Donde también se te explica cuando es perfectamente inelástica o perfectamente elástica, ¿vale? Todos estos elementos yo utilizaría, creo que lo he puesto aquí, en la página 152, por favor, ¿puede ser? Sí. Vale, Sí. en la 152 miráis todo el resumen y le dais un repasillo, ¿vale? Porque aun sabiendo hacer ejercicio, como bien decía el compañero, ¿vale? En exámenes anteriores ha habido veces que han hecho preguntas que son de comprensión,
¿vale? Entonces, claro, hay un poco de lío de elástica, inelástica, perfectamente, si es la oferta, si es la demanda, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de elementos, quitando la parte que hemos explicado de cómo se hallan y cómo se pueden explicar, nos lo tenemos que aprender, ¿vale? Bien, vamos a seguir avanzando. El tema tiene como una segunda parte, pero evidentemente se apoya en cositas de la primera y en cositas del tema anterior, ¿vale? Con lo cual, vamos enlazando todo el tiempo los contenidos, que es costes y ganancias de los impuestos. Vamos a empezar a hablar, porque claro, el tema era elasticidades y creo que se hablaba algo de impuestos, ¿no? Sí, coche de los Exacto, elasticidad, concepto, cálculo, interpretación e interés, y costes, ¿no? De los impuestos puede ser temas. En la página 155 Eso es. los costes de los impuestos, tal cual. Ahí está. Los costes y ganancias de los impuestos. Cuando un gobierno está considerando la posibilidad de crear un impuesto o está decidido a crear un sistema fiscal, está obligado a sopesar, digamos, las ganancias y los costes del impuesto. Si cuánto perjudica, beneficia y a quién, se sabe, ¿eh? Perjudica o beneficia un impuesto sobre el precio de un bien. ¿Se está entendiendo o no? Por ejemplo, el IVA, ¿vale? U otros así, que sí, sobre el precio de un bien. ¿Vale? Eso es lo que nosotros vamos a calcular. Hay otros tipos de impuestos, ¿vale? El impuesto indirecto es un impuesto sobre la venta de un bien o servicio. Aquí en Europa jugamos con el impuesto sobre el valor añadido, y en otros países también, más o menos se vienen a llamar todos iguales, pero son lo que se llaman impuestos indirectos, si no, no se le aplican a la persona, sino a los productos que cualquiera puede adquirir que ya llevan el impuesto, ¿vale? Por eso se llaman indirectos, ¿vale? Un tipo impositivo, que es la cantidad de impuestos que se paga por cada unidad de lo que está sujeto al gravamen. Una cosa es lo que una cosa vale de mercado y otra cosa es lo que esa cosa termina valiendo si además lleva un impuesto. ¿Está entendido o no? ¿Vale? Eso, esa parte, ese cachito que se le mete al valor de una cosa se le llama tipo impositivo. Es el concepto. Entonces, pues nos lo aprendemos, que es un tipo impositivo y entendemos esta cosa. Fijaros, antes hemos hablado en el principio del tema, cuando se producía una variación o no del precio, si al que vendía, etcétera, etcétera, le podía interesar porque la cantidad se iba a retraer si hay un aumento de precio. Y por eso utilizábamos la elasticidad. Cuando los gobiernos van a meter tipos impositivos o impuestos en algún elemento, también tienen que calcular cuánto va a variar el precio y qué elementos se van a ganar o van a perder. Para ello vamos a utilizar nuestra famosísima curva de oferta y demanda y los puntos de equilibrio, que con eso lo tenemos absolutamente todo hecho, ¿vale? Y es súper fácil. Nosotros, de hecho, hemos explicado en temas anteriores, cuando metíamos una tasa, recordad, un precio mínimo, un precio máximo o una cantidad límite, todo ese tipo de, una cuota, ¿no? Que le llamábamos, todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces es muy fácil. Fijaros, aquí tenemos nosotros el precio, estos son precios de las habitaciones, estamos hablando de habitaciones, y la cantidad. Si estuviésemos en una situación de equilibrio, ¿vale? Donde se curvan la oferta y la demanda, que además, si os dais cuenta, son curvitas muy pegaditas, ¿vale? Con comportamientos muy asociados, ¿vale? Os vamos a dar cuenta de que cuando el precio está a 80, ¿vale? El precio de unas habitaciones, en la cantidad son 10.000. Eso es la situación de equilibrio. Recuerdo, está en la curva de demanda y está en la curva de oferta. Si nosotros lo que vamos a meter es un impuesto, imaginaros, si no, yo quiero a cada alquiler de habitación cobrar un impuesto, ¿vale? De $40 o 40 euros, me da igual, ¿vale? Lo que hacemos es meter los 40 euros aquí. En este caso, si tú metes esos 40 euros, ¿qué lo hace? Lo hace a partir de la línea de en medio, ¿vale? De tal manera que estos 40 euros son la franja que va entre 60 y 100. Si yo meto este impuesto aquí, área de recaudación fiscal, es decir, esto es lo que se lleva al Estado por cada alquiler de habitación, imagino que está hablando de hoteles, ¿vale? Esa recaudación fiscal ya no existe el punto corte equilibrio, sino que acabamos de crear un nuevo punto de corte en nuestros ejes, ¿vale? En nuestras curvas, que son el punto A y el punto B. ¿Dónde? Sí. Ay, que se va. Esto todos los días, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Claro, ya no estamos en el punto de equilibrio, ahora tenemos dos nuevos puntos de corte que ha creado el impuesto, ¿vale? Donde la curva de demanda se corta aquí, claro, recordad que se ha subido el precio, ha pasado de 80 a 100, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Qué le ocurre a una demanda? Que a más alto el precio la gente se retrae para comprar, no le mola.
nos vamos a una cantidad distinta. ¿Qué ocurre en la oferta? La oferta antes, los que ofertaban habitaciones, las ofertaban a 80, pero ahora se está cortando en 60. Claro, hay un montón de gente que a ese cambio de precio ya no les interesa poner esas habitaciones disponibles. ¿Se ha entendido? No, porque no le ganan o por lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? La oferta, cuando hay una bajada de precio, también se contrae. Son los comportamientos naturales de oferta y de demanda, ¿vale? Eso hace que tenemos unos nuevos puntos de corte y la cantidad de 10.000, fijaros, con un impuesto de 40 eurodólares, se nos ha ido a la mitad. Es un mogollón. De 10.000 se va a 5.000, cae a la mitad, ¿vale? El mercado, en este tipo de mercado que se está haciendo aquí. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, aquí tenemos otros ejemplos de tipos impositivos. Aquí os pueden preguntar más cosas. Si nosotros, en vez de ese tipo impositivo, estamos en el mismo ejemplo, ¿eh? Estamos, en vez de 40, le vamos a poner un tipo impositivo más chiquitito de 20, si os dais cuenta ya, el 20 lo calculamos también a partir del medio. Ya no estamos jugando en 60-80, estamos jugando en 70-90. El impacto que tiene en este mercado de oferta y demanda es más chiquitito y la contracción, aunque había variaciones de precios, ya no es a la mitad, va de 10.000 a 7.500. Pero imaginaros que nos volvemos locos. Y en vez de 40 ni de 20, decimos, no, le vamos a poner 60. ¡Guau! Las reglas del juego ya han cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque en este nuevo juego, fijaros, está el área de recaudación fiscal, ¿vale? Pasa de 10.000 a 2.500. Pero si os dais cuenta, esas áreas de recaudación fiscal, miradlas bien, no son tan diferentes. A lo mejor lo que tú estás ganando vía impuestos, ¿se está entendiendo? Sí, en lugar de estar así, Claro. así, pero No es tanto. Habría que aplicar la elasticidad, que también se aplica, ¿vale? Eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo. Aquí, por ejemplo, si ganas mucho, pues que cubres muchísimo, ¿vale? Con este que estamos poniendo de 40. Pero estos dos extremos, ni tan poco ni tan mucho, realmente la recaudación fiscal sería muy chiquitita. Es verdad que en unos casos, pues el mercado está más equilibrado y en otros pues está cargado todo el alquiler de habitaciones, ¿no? Vamos a poner que nos quedamos con la del medio, ¿vale? La de 40. Y estamos en este caso más equilibrados, que es un caso hipotético, si os dais cuenta es un caso ideal. Ya jugamos con los excedentes del consumidor y del productor, recordáis, sabemos a quién perjudica o a quién beneficia, ¿vale? En este caso, si os dais cuenta, siempre va a haber una pérdida de excedente, ¿vale? Irreparable, ¿no? Que nosotros decíamos, que es el triangulito que se queda siempre aquí al final, ¿vale? Esto ya es irrecuperable, perdón, ¿vale? ¿Y qué es lo que le restamos al consumidor? Pues le quitamos esta parte y al productor le quitamos esta parte. Estas áreas, ¿vale? Estas pérdidas del excedente del consumidor y pérdida del excedente del producto, esto ya lo hemos estudiado, todo esto que lo pierden ellos dos, se lo lleva el impuesto indirecto que hemos aplicado sobre el valor de la habitación. ¿Se va entendiendo? En este caso, los dos colectivos, los dos grupos, pierden lo mismo. Y el mercado en conjunto perdería toda la área esta, que es el dispar que va desde la cantidad de equilibrio a la cantidad nueva que se acaba de establecer. ¿Vale? Así es como se interpreta esto que nosotros estamos viendo con un impuesto. Si esto lo tenemos claro, da igual los ejemplos que nos vayan a poner, porque nosotros vamos a ser capaces de valorar en un eje, ¿vale? De oferta y demanda. En las curvas de oferta y demanda también somos capaces de ir viendo todas las posibilidades que nos van a ir marcando. Mira, aquí tenéis pérdida irrecuperable, que es lo que os decía antes. Siempre hay una pérdida de eficiencia del mercado cuando se toca algo, ¿vale? O cuando se modifica algo que no tenga que ver con ese punto de equilibrio ideal que nosotros siempre aplicamos teóricamente en los cruces de oferta y demanda, ¿vale? Y que tiene que ver con esa pérdida de la cantidad que realmente hay en el mercado. Habría gente dispuesta a ponerla un poquito más caro y había mucha más gente a bajar y adquirirla a ese precio. Tanto unos como otros están perdiendo. Esto es lo que perdemos, ¿vale? Y esta parte es la que gana, en este caso el Estado, vía impuestos. ¿Se ha entendido, no? Si nosotros eso, ya decía, esto también se puede cruzar con la elasticidad y os pueden hacer muchísimas preguntas. Mira, aquí tenéis dos tipos de
los dos tipos de normales de elasticidad. No se ha puesto unitaria porque si no es ni chicha ni limonada, diría, te queda igual, ¿vale? Pero aquí lo que estamos metiendo, si os dais cuenta, los dibujos de las curvas de oferta y demanda no son tan bonitos como ponemos nosotros las explicaciones ideales, sino que jugamos con otros comportamientos de mercado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en la opción A, demanda elástica. Recordad que la demanda elástica significaba que se daría hipotéticamente por encima de 1 y por tanto no habría un interés en la ganancia, ¿vale? Aquí sería la combinación con un impuesto indirecto que cuando nosotros lo aplicamos, fijaros el impuesto directo que han puesto un impuesto muy grande, no sé si lo estáis viendo, que es este, que retrae mucho la cantidad, ¿vais viendo o no? ¿Vale? Hay una pérdida irrecuperable para todo el juego bastante amplia, que es esta línea amarilla, y por tanto aquí va a haber muy poquita cantidad. Es verdad que va a ser un precio mucho mayor, pero la recaudación fiscal va a ser chiquitita, ¿vale? Aquí cambia, ¿vale? Esta es una demanda inelástica. Aquí vamos a encontrar que la variación de precios, si os dais cuenta, es que se está poniendo aquí, en este comportamiento, ¿vale? Que a lo mejor es la misma que esta, pero como las curvas son diferentes, ¿vale? Aquí, si os dais cuenta, la pérdida irrecuperable es mucho más chiquitita, ¿vale? Estamos hablando de que como es más chiquitita, sigue habiendo mucha cantidad de juego en el mercado y aunque el impuesto sea alto en este comportamiento, va a haber un montón de recaudación fiscal. Por eso hablamos de que es inelástica, ¿vale? Y en los casos de la oferta, 3/4 de lo mismo. Si os dais cuenta, aquí vamos a jugar con perfectamente elástica, ¿vale? Por tanto, darían con valores también como con retrocesos de cantidad muy amplia y inelástica con retrocesos de cantidad menos grandes, ¿vale? Aunque siempre, si os dais cuenta, como hay variación del precio al alza, siempre va a haber retracciones de cantidad y además a la oferta también le hace daño porque hace que no puedan estar en el precio que desearía el mercado, ¿vale? Y así son los juegos. Con esto mismo ya podéis incluso hacer mucho ejercicio. Si os ponen figuras de este tipo, que sepáis lo que estáis viendo, ¿vale? Pero si os dais cuenta, la elasticidad y la elasticidad también se puede valorar en función de la cantidad de pérdida irrecuperable que se da en el juego de oferta y el curva de oferta y demás, ¿vale? En un mercado que no está en equilibrio. ¿Entendido? Bueno, pues nos acabamos de ventilar el tema de la elasticidad y le hemos metido la variante de los cálculos de los impuestos y demás. Recordad, muy importante, tenéis que intentar hacer ejercicio, tener clarita la fórmula, tener más o menos siempre ejemplos, que estos mismos ejemplos que estamos explicando nos pueden servir un montón y sobre todo a más practiquemos, más sencillo va a ser para nosotros y para nosotras el poderlo comprender y controlar en cualquier situación o en cualquier examen, ¿vale? Bueno, como vamos a hartar de bien, vamos a empezar a tema nuevo. Vamos a empezar el tema 5. El tema 5 se llama la curva de oferta y la decisión de producir. En el tema 5 no estamos comprando nada, estamos vendiendo. Esto es muy importante. Os tenéis que poner la cabeza en que estáis en la parte de los productores. Por eso vuestra curva de referencia es la oferta. ¿Por qué? Porque es la que controláis. Vosotros decidís, en este caso, si ofertáis algo para que alguien lo compre o, por el contrario, no lo ofertáis. Y a qué precio os interesaría, qué cantidad queréis ofertar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por eso se llama la curva de oferta y la decisión de producir. Aquí nos encontramos. Vale. Bueno, vamos a ir viendo un poquito algunos conceptos que nos van a ayudar a entender lo que luego vamos a ir explicando. Porque aquí tenemos también un chorro de curvas, pero son todas muy divertidas. Y no son la curva precisamente ni de oferta ni de demanda. Una función de producción es la relación entre la cantidad de inputs que utiliza una empresa y su cantidad de output. Una función de producción es la relación que se establece entre todo lo que yo necesito para fabricar lo que sea, se llaman inputs, ¿vale? Y todo lo que yo fabrico, mando fuera de mi fábrica, que se van a llamar los outputs. Lo que yo mando fuera es lo que va a venta, ¿vale? Lo que yo oferto. Yo oferto cosas porque con otras cosas que son inputs fabrico eso que yo oferto que se llaman outputs, ¿vale? Esto se llama función de producción, ¿vale? Un input fijo es un input cuya cantidad es fija durante cierto periodo de tiempo y no puede cambiarse.
Por ejemplo, yo tengo, imaginaros, un acuerdo contractual con mis empleados y durante todo este año este va a ser el salario de mis empleados. Ese input es fijo durante un año y además no se puede cambiar por imaginaros, porque hay normativas laborales, por lo que sea. Hay un acuerdo, un contrato, da igual, ¿vale? Se va a entender que ese input es fijo, ¿vale? Un input variable es un input cuya cantidad puede ser cambiada por la empresa en cualquier momento. Por ejemplo, si yo estoy fabricando móviles, yo necesito cristal o plástico, o necesito chips o microchips. Puedo pedir más o puedo pedir menos. Con esos microchips son inputs míos. A alguien que me los venda a mí serán sus outputs, pero para mí son mis inputs. ¿Ha entendido o no? Porque con eso yo voy a fabricar un móvil, ¿vale? El largo plazo es el periodo temporal en el que todos los inputs son variables, todos. Eso se le llama largo plazo. Ahora lo veremos representado, qué significa, cómo lo vamos a interpretar. Y el corto plazo es el periodo de tiempo en el que al menos un input, que es lo normal, es fijo. Lo normal es que siempre haya algo que sea fijo, ¿vale? Y casi todos los cálculos se hacen a corto plazo, ¿vale? Porque es lo normal. ¿Qué es la curva de producción total? La curva de producción total, que esta es nueva, no la hemos explicado hasta ahora, muestra cómo depende la cantidad de producto de la cantidad de input variable dada una cantidad del factor fijo, el que sea. Ahora lo vamos a explicar, ¿vale? Lo que vamos a ver cómo varía, cómo depende la cantidad de producto que yo fabrico en función, ¿vale? De eso con lo que fabrico, que lo hemos llamado inputs, ¿vale? Y ese elemento se va a representar a través de una curva y se va a entender perfectamente. Otro concepto que también vamos a trabajar. El producto marginal. El producto marginal de un input es la cantidad adicional de output que se produce cuando se utiliza una unidad más de ese input. Recordad, input es con lo que fabrico, output lo que fabrico. ¿Qué es el producto marginal? La cantidad de un input es la cantidad adicional de output de lo que yo fabrico cuando aumento en una unidad ese input. Vamos a poner un ejemplo. Si yo contrato un trabajador más, es una unidad más de un input mío, ¿vais viendo o no? Fuerza de trabajo. ¿Cuánto output más saco fuera? ¿Cuánto trabajo realizado, materia fabricada o servicio prestado genero? Eso es lo que se está hablando en producto marginal, ¿vale? A una unidad más, ahora lo vamos a representar. Vamos allá. Esta es una función de producción, que es lo que hemos explicado, y una curva de producto total de una granja, en la granja de George y de Marta, ¿vale? Que es el ejemplo que nos ponen aquí. Si os dais cuenta, aquí vienen, se relaciona la cantidad de lo que se fabrique, cantidad de trigo, ¿vale? En función de un input. En este caso, trabajadores que trabajan en esa granja. ¿Entendido o no? En ese campo. Cantidad de fanegas de trigo en función de la cantidad de trabajadores. Estos son números de trabajadores, lo que tengo aquí abajo, ¿vale? Y te dice, mira, cuando tengo un trabajador, la cantidad de fanegas que yo puedo trabajar son 20. Bueno, en verdad son 19, la tenemos en la tablita de aquí al lado, ¿vale o no? Cuando tengo 2, de 19 pasa a 36, cuando tengo 3 a 51, cuando tengo 4 a 64. Lo que estamos es viendo el comportamiento de esta curva o al revés. Cogemos estos datos y en función de los datos que nos están dando dibujamos la curva con los puntitos. Me da exactamente igual, ¿vale? Pero esta es la representación gráfica de estos valores que nosotros tenemos aquí. ¿Es la misma distancia entre un trabajador y otro? Es decir, con cada uno de estos inputs, que son el mismo input, yo los voy aumentando, que siempre es el mismo input, vais viendo, ¿no? Un trabajador más, ¿siempre aumento la misma cantidad de trigo fanega? No. Si os dais cuenta, la curva se va suavizando y la distancia se va suavizando. Es decir, en el primer trabajador, cuando yo tenía un trabajador, tenía 19 o trabajaba 19 fanegas. Con 2, 36. De 19 a 36 van 17. Con 3, 51. De 36 a 51 van 15. ¿Vais viendo o no? La diferencia ya no es 17 por cada uno o 19, sino que un trabajador, la diferencia es 19, con 2, 17, con 3, 15, del tercero al cuarto, 13, 11. Sí, llega un momento que por más trabajadores que meta, no tengo la misma efectividad
ni la misma eficiencia, ni en este sistema, a más trabajadores estoy metiendo, yo me estoy dando cuenta de que no tienen la misma rentabilidad. Es decir, no me producen beneficios lo mismo los 3 o 4 primeros trabajadores, vamos a hablar así, que a partir del quinto en adelante. Si os dais cuenta, de hecho, mira el quinto, ¿vale? Cae casi a la mitad, 19, 11, ¿eh? Tú, cachí, me interesa contratar a alguien más si cae a la mitad los ingresos que me produce ese input nuevo. ¿Vais viendo? Recordad que ahora estáis. Y lo bueno, entre comillas, sería lo de los 19 de arriba. Claro, Según ha ido metiendo trabajadores, ha ido bajando la eficiencia. efectivamente. Vale. ¿Vale? Porque no permite, a lo mejor ese sistema, por más gente que haya, no da. Sí, que a lo mejor es como una cocina chica que se está Exactamente. haciendo. Llega un momento en que no se saca más trabajo, pero no igual. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que además, en este caso podemos ver cómo se comporta esa curva de producto total. Esta curva de producto total es la primera de las que vamos a aprender en este tema y se llama así, producto total PT. ¿Vale? Producto total, ¿cómo se llama? Y lo que pone en relación es precisamente esto. ¿Para qué nos sirve? Aparte de para saber ese comportamiento, para hallar el producto marginal, que es lo que hemos definido antes. Si me voy a la transparencia de antes, decíamos el producto marginal de un input es la cantidad adicional de un output que se produce cuando se utiliza una unidad más de ese input. Y aquí hemos visto que cuando se utiliza una unidad más de ese input no se produce la misma cantidad de output. Es decir, el producto marginal del trabajo, en este caso, va descendiendo. Esto es lo que yo quiero averiguar. La eficacia, la eficiencia, por tanto, la rentabilidad y beneficio económico. Por eso que he dicho que en este tema os tenéis que poner en la piel del que está fabricando, para entender bien que es lo que estamos viendo, no del que comprará luego lo que nosotros fabriquemos. Aquí no estamos ahí, ¿vale? Y con eso se va trabajando. Bien, con ello, que sería esta curva de producción total, lo que vamos a hallar otro tipo de elementos, ¿vale? Como por ejemplo, un coste fijo, que es un coste que no depende de la cantidad de output producida, es el coste del input fijo. Oye, ¿puede haber coste fijo que no tenga nada que ver con lo que yo produzca? Sí, por ejemplo, si tú alquilas una nave, tú tienes un coste fijo, da igual lo que tú fabriques, a final de mes la nave cuesta lo mismo. ¿Te va entendiendo? No, no tiene dependencia de lo que tú fabriques. Fabriques más, fabriques menos, este es el alquiler mensual, por ejemplo, ¿no? Un coste variable es un coste que depende de la cantidad de output producida. Es el costo del input variable. Por ejemplo, si fabrico más, en esa misma nave tendré más gasto, por ejemplo, energético o eléctrico. Claro. ¿Vais viendo o no? O sea, más de una cosa, en este caso también puede aumentar el coste variable. ¿Vale? El coste total de producir una cantidad dada de output es la suma del coste fijo y del coste variable de producir esa misma cantidad. ¿Cuánto me cuesta fabricar este producto? Pues todos mis costes fijos y todos mis costes variables. ¿Se ha entendido o no? Y ahora yo tengo que ver hasta dónde me interesa, ¿no? Por eso luego las curvas de oferta hemos explicado que el que ofertaba depende del precio, le puede interesar más o le puede interesar menos ofertar lo que sea, porque a lo mejor no le salen las cuentas, tiene que ver con estos costes, ¿vale? Y la curva de coste total refleja cómo depende el coste total de la cantidad de output, ¿vale? Que es esto que nosotros estamos viendo. Que lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar aquí y el próximo día empezaremos con esta curva de coste total, que no es la curva de producción total, sino de lo que me cuesta producir, ¿vale? No tiene nada que ver, ¿vale? Entonces vamos a trabajar desde aquí, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, si os dais cuenta aquí ya vais viendo que se va interpretando de manera muy parecida, ¿vale? La representación gráfica. Bueno, os deseo que tengáis una semana fantástica, no os voy a dar más caña, vais digiriendo la información y los datos, ¿vale? Y nos despedimos hasta la semana que viene. Os dejaré, como siempre, el tema de PowerPoint a vuestra disposición, ¿vale? Me despido, hasta luego, adiós.